Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Esdras capítulo 8, los compañeros de Esdras en la repatriación. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por tu gran bondad hacia nosotros y te pedimos que amablemente vengas a reunirte con nosotros en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más de ti. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Esdras ahora reúne a los expatriados o a los exiliados de Israel y a los dispersos de Judá y se dispone con ellos a cumplir el decreto del rey y regresar con una cantidad de personas a Jerusalén. No fue un grupo tan grande, pero sí un grupo significativo. El viaje de regreso a Jerusalén de Esdras ocurre aproximadamente unos 80 años después del primer grupo que fue guiado por Zorobabel. Esdras enumera a todos los que viajaron. Leamos los versículos 1 al 14. Estos son los cabezas de familia y la genealogía de aquellos que subieron conmigo a Jerusalén desde Babilonia cuando reinaba el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él fueron registrados 150 hombres. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 hombres. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 hombres. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 hombres. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 hombres. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 hombres. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 hombres. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 hombres. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 hombres. De los hijos de Asgat, Joanán, hijo de Jacatán, y con él 110 hombres. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jahiel y Semaías, y con ellos 60 hombres. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 hombres. En total, Esdras enumera a 1754 hombres, pero no se dan cifras salvo en los casos de unos pocos grupos. Si se calcula que para cada hombre había una mujer y 2 o 3 niños, el total de hombres, mujeres y niños que viajaron con Esdras habría sido aproximadamente 8,000. Este fue un grupo menor que el que viajó con Zorobabel, y es de entender que en el cercano oriente no es fácil separar las familias del lugar donde han vivido por varios años. En el caso de Israel era mucho tiempo. Algunos se habían establecido y colocado sus negocios. Algunos se habían enriquecido en Babilonia, así que no era fácil que ellos dejaran sus hogares para ir a Jerusalén. Elena de White comenta: Esdras había esperado con una gran multitud que regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar estos bienes, amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por fe.
Libro Profetas y Reyes, página 450. Los repatriados solo podían esperar una vida ardua en la antigua patria, con menos comodidades que las de Babilonia. En vista de estas consideraciones, sorprende que Esdras hubiera logrado convencer a unas 2000 familias para que echaran su suerte con las de sus hermanos en la antigua patria. Se mencionan algunas familias sacerdotales y también una de la casa de David. Esdras entonces los reúne en un lugar para dar las respectivas instrucciones. Leamos los versículos 15 al 20. Los reuní junto al río que pasa hacia Jaba y acamparon allí 3 días. Observé que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no hallé ningún levita. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, así como Joiarib y a Elnatán, hombres doctos. Los envié a Ido, jefe, en un lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que debía decirles a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifía, para que nos enviaran ministros para la casa de nuestro Dios. Gracias a que la mano bondadosa de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron un hombre entendido llamado Serebías, de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, junto con sus hijos y sus hermanos, 18 hombres en total. También a Asabías y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20 hombres en total. De los sirvientes del templo, a quienes David y los jefes destinaron para el ministerio de los levitas, 220 hombres, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Esdras cita a todos los repatriados que iban a viajar con él al reino de Israel y los reunió en Jaba, el río o canal de Jaba. No aparece en ningún otro pasaje. El relato de Esdras parecía indicar que era un lugar cercano a Babilonia, porque resultó fácil llegar hasta los levitas, a quienes se les envió la última invitación desde ese lugar. Al ver los que habían venido, se dio cuenta que no había ningún levita. Este pasaje parece indicar que Esdras no solo se sorprendió porque los levitas no habían respondido a su invitación, sino que también se turbó. Sin ellos, le parecía incompleta la caravana, sobre todo porque deseaba efectuar un reavivamiento religioso. Después del cautiverio babilónico, los levitas habían gozado de ciertos privilegios. Se les permitía reunirse en algo que se llegó a llamar sinagoga y enseñar la ley de Dios. Pero las cosas fueron cambiando y cuando llega el llamado, no acuden a la convocatoria. Elena de White comenta: el rey y sus príncipes habían hecho más que su parte para prepararles el camino de regreso. Habían provisto abundantes recursos. Pero, ¿dónde están los hombres? Fallaron los hijos de Leví en un tiempo cuando la influencia de su decisión de acompañar a sus hermanos habría inducido a otros a seguir su ejemplo. Su extraña indiferencia es una triste revelación de la actitud asumida por los israelitas en Babilonia hacia el propósito de Dios para su pueblo. Libro Profetas y Reyes, página 451. Es significativo que mandara a hombres doctos, además de los 9 jefes de familia mencionados, para que hicieran una última y urgente invitación a los levitas a fin de que participaran del retorno a Jerusalén. Estos 2 hombres, a pesar de no tener títulos ni funciones oficiales, podrían haber sido muy elocuentes o persuasivos, o por alguna otra característica se los consideraba excepcionalmente aptos para la tarea. Se los envió a Ido, que al parecer era como el jefe de la sinagoga más importante de Babilonia. Y por la poderosa mano de Dios, Esdras reconoce que es Dios el que obra y dirige. No le cabe ninguna duda acerca de esto. Les envía a un hombre muy bueno, con conocimiento y sabiduría, llamado Serebías. Y se le unieron sus hijos y hermanos, que eran 18. También con otros personajes se unieron 30, y de los sirvientes del templo 220. Entonces, ahora sí, el grupo está completo.
Esdras reafirma su fe en el Dios protector e invita al pueblo a ayunar antes de comenzar la partida. Leamos los versículos 21 al 23. Allí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Esdras entonces convoca al pueblo a un ayuno. Muchas veces el ayuno simboliza arrepentimiento y a menudo acompañaba a un desastre que había ocurrido o que era inminente. Sin embargo, en este caso, se ayunó en relación con los ruegos por un viaje seguro. Recaía pesadamente sobre Esdras la gran responsabilidad de guiar a esos miles de personas a salvo hasta Judea. A los expedicionarios les resultaba muy real la urgente necesidad de protección divina, porque Esdras, deseoso de convencer al rey del poder del verdadero Dios, no había pedido una escolta armada o se había negado a aceptarla. Bien comprendía Esdras los peligros que enfrentaría el grupo de repatriados sin armas y portadores de un gran tesoro, sabiendo que por encima de todas las cosas necesitaba la protección divina, pero sabiendo también que solo estarían seguros de la presencia de Dios si ningún pecado se interponía entre él y su pueblo. Les ordenó que ayunaran y se afligieran, es decir, humillaran, lo que significaba era que escudriñaran su vida y eliminaran todo pecado conocido antes de emprender la marcha. Elena de White comenta sobre la actitud de Esdras en esta situación. Ella dice: Esdras y sus compañeros habían resuelto temer y obedecer a Dios y confiar plenamente en Él. No entablarían una relación con el mundo a fin de conseguir la ayuda o amistad de los enemigos de Dios. Ya fuera que estuviesen con los muchos o con los pocos, sabía que el éxito solo podía provenir de Dios, y no deseaba que su éxito se atribuyera a la riqueza o influencia de los impíos. Esdras se atrevió a confiar su causa a Dios. Bien sabía que si fracasaban en su importante obra, sería porque no habían cumplido con los requerimientos de Dios y por lo tanto Él no podría ayudarles. Las Escrituras proporcionan pruebas abundantes de que es más seguro estar unidos con el Señor y perder el favor y la amistad del mundo que depender de los favores y del apoyo del mundo y olvidar nuestra dependencia de Dios. Por estar convencidos de esta verdad, los judíos se habían negado a permitir que sus adversarios se unieran con ellos en la edificación del templo. Veían en las propuestas de esos idólatras un ardid de Satanás para seducir al pueblo de Dios a fin de que se uniera y tuviera camaradería con los enemigos del cielo. Review Angeral del 8 de enero del año 1884. Así que el crédito de este viaje no se le iba a dar a la protección de los soldados persas, sino que el crédito del viaje se lo iba a dar a la protección divina. Todos iban a entender que este era un grupo guiado y protegido por el Dios de Israel. Eso era motivo de alabanza y testimonio de todas las naciones. Ahora Esdras asigna una tarea especial a hombres fieles. Leamos los versículos 24 al 30. Aparté luego a 12 de los principales entre los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido al rey y sus consejeros y sus jefes y todos los israelitas que se encontraban allí. Pesé pues y puse en sus manos 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, tan preciosos como el oro. Luego les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres.
Vigiladlos y guardadlos hasta que los peséis delante de los principales sacerdotes y levitas y de las cabezas de las familias de Israel en los aposentos de la casa de Jehová en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y levitas recibieron el peso de la plata, del oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Esdras llama a sacerdotes y a otros, a los principales y a los otros sacerdotes, que eran 12 que se mencionan en la primera parte del versículo, y los tesoros fueron confiados a estos 12 sacerdotes, a Serebías y a Asabías y a 10 de sus hermanos, un total de 24 hombres que debían transportar a Jerusalén los tesoros. Les entregó 650 talentos de plata, que equivale a unos 22.230 kilogramos, los 100 talentos de oro, que pesaban 3.420 kilogramos de oro. Aún los eruditos más exigentes reconocen que esta lista detallada de los tesoros y la lista de los jefes de familia que viajaban con Esdras tenía un sello de autenticidad. Si el libro de Esdras solo fuera ficción, el autor difícilmente habría dedicado tanto espacio a las tediosas listas de los repatriados o de los pormenores de los tesoros. Estos eran hombres consagrados al servicio del Señor, por lo tanto eran los guardianes legítimos de las cosas sagradas. Esdras así nos da un ejemplo que debemos seguir. Elena de White comenta: el cuidado ejercitado por Esdras al proveer para el transporte y la seguridad del tesoro de Dios enseña una lección que merece un estudio reflexivo. Se eligieron únicamente personas de carácter fidedigno, ya probado, y se les instruyó con claridad acerca de la responsabilidad que les incumbía. Al designar magistrados fieles para que actuasen como tesoreros de los bienes del Señor, Esdras reconoció la necesidad y el valor del orden y la organización en lo relativo a la obra de Dios. Libro Profetas y Reyes, página 453. Todo debía ser hecho con cuidado para que la obra del Señor fuese resaltada. Entonces narra la partida y llegada a Jerusalén, versículos 31 al 36. El 12 del primer mes partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, y se entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías, y a Eleazar, hijo de Fines. Con ellos estaban los levitas Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo se entregó contado y pesado, y se anotó entonces el peso total. Los hijos de la cautividad, los que habían regresado del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y se entregaron los decretos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Si tenemos en cuenta todo lo que sucedió en la orilla del río Ahava, llegamos a que ellos partieron el día 12 del primer mes, que es el mes de Nisán. Los temores de Esdras eran justificados y los peligros eran reales, pero fue recompensada la fe en la protección divina. No se dice cómo se logró la liberación de mano de sus enemigos, pero en la forma en que le plugó a Dios, Él cuidó de los que se habían consagrado y habían depositado su confianza en Él. La mano de Dios condujo a salvo a Esdras y a sus compañeros de viaje a través de todos los peligros del camino y los hizo llegar sin daño ni pérdida a su destino. Llegaron a Jerusalén sanos y salvos. Elena de White describe así: el viaje ocupó más o menos 4 meses, pues la multitud que acompañaba a Esdras, y sumaba un total varios millares de personas, incluía mujeres y niños, y exigía que se avanzase lentamente. Pero todos fueron guardados sanos y salvos. Sus enemigos fueron refrenados de hacerles daño. Su viaje fue próspero, y en el primer día del 5º mes, en el año 7º de Artajerjes, llegaron a Jerusalén.
Libro Profetas y Reyes, página 453. Al llegar a Jerusalén tomaron un descanso de 3 días y al cuarto día Esdras cumplió con su misión de entregar a la tesorería del templo las diversas donaciones que habían traído de Babilonia. No solo se contaron y se pesaron los lingotes y los utensilios, sino que los sacerdotes a cargo del templo tomaron un inventario en el cual se apuntó el peso de cada utensilio. Esta precaución servía para impedir que los guardianes del templo defalcaran esa propiedad. También libraba a Esdras de responsabilidad y lo protegía en el caso de que se presentaran acusaciones posteriores. Entonces los repatriados ofrecieron holocaustos al Señor como una muestra de consagración a Dios. Además se entregaron los decretos del rey a los sátrapas y capitanes del otro lado del río. La llegada de estos repatriados le dio un impulso a los israelitas. Se sintieron animados. Elena de White comenta: concordaba con la providencia de Dios el hecho de que los que habían regresado con Esdras hubiesen dedicado momentos especiales a buscar al Señor. Lo que acababan de experimentar durante el viaje que habían realizado desde Babilonia, sin protección del poder humano alguno, les había enseñado ricas lecciones espirituales. Muchos se habían fortalecido en la fe, y al tratar estos con los desalentados e indiferentes que había en Jerusalén, ejercieron una influencia que fue un factor poderoso en la reforma que se instituyó poco después. Libro Profetas y Reyes, página 455. Apreciados hermanos y amigos, qué bueno es encontrar personas con un profundo interés en servir al Señor, que son sabios e íntegros y que se les pueden confiar los tesoros del reino. ¿Qué tan íntegros somos ante el Señor? ¿Puede el Eterno confiarnos tareas delicadas? Dios espera que le servamos con corazón íntegro, que seamos leales al deber, puros y honestos, porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos pondrá. Oramos para que el Señor del cielo nos ayude a ser personas íntegras ante su presencia. Esa es mi oración por ti. Amén.